y hay otro verso que está en Romanos 11, teniendo en cuenta que la carta a los romanos fue la última carta que escribió el apóstol Pablo durante el periodo del libro de los Hechos. La palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13, donde se nos dice que debemos comparar verdades espirituales con otras verdades espirituales. Entonces nosotros no podemos hacer doctrinas tomando un solo texto de la palabra, que ese es uno de los graves problemas que ocurren cuando se hacen interpretaciones no escriturales de la Biblia, porque sabemos que no basta que un verso esté en la palabra para que se haga de ese verso una doctrina, sino que siempre debemos tomar en cuenta, como mencioné antes, de cada texto, tomarlo en su contexto, el contexto inmediato, es decir, el párrafo, el contexto, el libro al que pertenece, la dispensación a la que pertenece, comparar un texto, por ejemplo, de una carta con otros textos de otras cartas que pertenecen a la misma dispensación o al mismo periodo, y entonces esto es algo que debemos tener muy presente. Entonces en este verso es donde se habla de que debemos comparar verdades espirituales con otras verdades espirituales, lo cual se refiere a que debemos comparar versos de la Biblia con otros versos. Y aparte iba a leer este verso de 1 Corintios, pero vamos a ver, primero quería leer otro verso que está en Romanos capítulo 11, para que, tomando en cuenta el verso de Hebreos, la realidad de que no estamos bajo el nuevo pacto, ni lo estaban en esa época la nación de Israel, porque sabemos que la nación no había aceptado los términos del pacto. Y si vemos en el capítulo 11 de Romanos, donde se nos hace alguna referencia al nuevo pacto. Aparte de eso, también tenemos en una de las cartas a los Corintios, donde Pablo menciona que son ministros del nuevo pacto, lo cual no quiere decir que ya estuvieran bajo el nuevo pacto, sino que ellos estaban ofreciendo ese nuevo pacto como ministros del Evangelio. Entonces voy a leer el texto de Romanos 11, que creo que está del 25 en adelante. Estábamos acá hablando de cuando los gentiles estaban siendo injertados al olivo debido a que habían creído en el Evangelio del Reino. Y ya había mencionado que, por ejemplo, con esto no se puede afirmar que los miembros de la Iglesia de Dios estaban ya bajo el nuevo pacto, debido a que si comparamos este verso con otro que está en Hebreos 6, se habla de que los creyentes estaban saboreando los poderes del mundo venidero, que sabemos que son los poderes que se van a presentar cuando se reinicie el programa de Dios con la nación de Israel, lo cual lo tengo acá en el otro lado del tablero, que después de la dispensación de la gracia de Dios se va a continuar o se va a reiniciar el programa con Israel. Voy a aprovechar para ponerlo. Entonces aquí sería, después voy a poner el libro del Apocalipsis. Entonces cuando se reinicie este programa con Israel, después de que termine la dispensación en la que estamos, entonces se va a reiniciar la oferta del nuevo pacto a la nación de Israel,
Por eso he repetido que lo que ocurre con esta dispensación que es en la cual vivimos es que es como una transición que se coloca en el programa de Israel, que debido a que ellos rechazaron la oferta del reino, se produjo una interrupción del programa. Entonces estos últimos días quedaron interrumpidos para después continuar en el Apocalipsis, donde van a ocurrir eventos que en los mismos evangelios se mencionan como eventos futuros o proféticos, cuál es la gran tribulación, y después de esto cuando se presente la segunda venida, que sería digamos, al final de la tribulación. Entonces sería, aquí podemos poner tribulación, y después acá tendríamos la segunda venida, segunda venida, y entonces ya después de la segunda venida se comenzaría continuaría acá, entonces continúa así, hacia arriba, continuaría acá la dispensación del milenio y después la dispensación de los tiempos eternos. Entonces sería acá milenio y después tiempos eternos. El milenio es realmente cuando se va a presentar ese nuevo pacto, o se va a iniciar ese nuevo pacto, se va a cumplir esa promesa de Jeremías 31, se va a cumplir esa promesa que fue interrumpida y que lleva más o menos 2000 años de interrupción, ya debido a que la nación no aceptó el ofrecimiento del reino. Entonces voy a hacer la lectura en el capítulo 11 de Romanos, para que veamos que estos versos que se comparan, como el que voy a leer, comparándolo con el de Hebreos capítulo 8, en el que se habla de que todavía el Antiguo Testamento estaba decayendo, próximo a ser obsoleto, y entonces con el capítulo 6, donde se habla de saborear los poderes del mundo venidero, y este verso 11, que ya lo he leído pero quiero repetirlo, donde se habla de el 25, porque no deseo que ustedes sean ignorantes, hermanos, de este secreto, para que ustedes no sean sabios en su propio entendimiento, que dureza en parte a Israel ha sucedido hasta la completud de las naciones, hasta que la completud de las naciones pueda ingresar. Acá en el contexto es de que durante el libro de los Hechos se estaba predicando el Evangelio del Reino y se estaban añadiendo creyentes de las naciones a la iglesia de Dios, hasta que la completud de las naciones pueda entrar. Y dice el verso 26, y así todo Israel será salvado, de acuerdo a como ha sido escrito. Saldrá de Sion quien es liberador, o quien está liberando, y él regresará, él quitará la impiedad de Jacob. Y termina el verso 27, y esto a ellos es el pacto desde mí, cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí hay algo interesante, y es cuando aplicamos este principio de la recta división, debemos tener en cuenta que la Biblia es una revelación progresiva, y que cuando el apóstol Pablo escribió
esta carta a los romanos fue cuando, mientras todavía estaba el templo, no había sido destruido, la nación de Israel todavía estaba recibiendo la predicación del Evangelio del Reino. Se estaban añadiendo gentiles, los cuales estaban recibiendo la predicación del mismo Evangelio del Reino, pero que se llamaba el Evangelio de la Gracia de Dios. Pues se había acordado, lo cual está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, de que a los gentiles que se añadían por fe en este Evangelio a la iglesia de Dios no se les requiriera sino 4 ordenanzas, y no tenían que, entre las cuales no estaba la circuncisión ni la obediencia de la ley, porque cuando se habla de la obediencia de la ley, sabemos que la ley tiene 613 mandamientos, y que quien se coloca bajo la ley debe cumplir completamente estos 613, porque también vemos en otro libro cómo se dice que el que falta a un mandamiento ha faltado a todos. De pronto creo que esto está en Santiago, puedo estar equivocado, y entonces lo que quiero decir es que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, acá concretamente está hablando de un enceguecimiento parcial que dio Dios causó Dios a la nación de Israel, porque quería causar celos a los judíos, ya que se estaban añadiendo gentiles a la iglesia de Dios. Pero este enceguecimiento parcial no es el mismo que ocurre al final del periodo del libro de los Hechos, cuando ya se vuelve a decretar la sentencia que está en Isaías 6, versos 9 y 10, de que Dios decreta una ceguera total. Posteriormente el templo es destruido, la nación sufre otra dispersión, y entonces, lo cual, no existiendo templo, realmente no podían continuarse la obediencia al antiguo pacto, ya que vemos como se requería que existiera templo para toda la cantidad de sacrificios, de fiestas, donde se requería la existencia del templo. Además de eso, si vemos versos que están en los libros de nuestra dispensación, como ya los mencioné, Efesios 2, verso 15, Colosenses capítulo 1, capítulo 2, verso 14, donde se nos habla de que en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en esta dispensación que se le revela al apóstol Pablo posteriormente a este periodo del libro de los Hechos, y el cual es un ministerio nuevo que estaba escondido en Dios,